Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Ocio 2.0, bienvenidos a vuestro podcast favorito de recomendaciones breves sobre cosas para hacer en el tiempo libre. Hoy toca capítulo de reflexión y como cada viernes, pues no hago entradilla, sino que directamente empiezo con la sintonía. ¿Quién soy yo? Soy David Bernat, conocido como Perni, y hoy os traigo un episodio de Metapodcasting. Y voy a divagar o a reflexionar sobre lo que estáis viendo en el título, sobre lo que habréis leído en el título, porque si habéis entrado seguramente os haya llamado la atención esta forma de nombrar al episodio. Sí, no he reflexionado nada antes, ni siquiera he pensado qué voy a decir, directamente voy a hablar sobre qué hace bueno a un podcast. Si estáis escuchando esto es porque sois aficionados al podcasting, es porque os llama la atención, sois usuarios de o consumidores de esta forma de entretenimiento, de esta forma de este medio de comunicación, y probablemente este no sea el único podcast que escuchéis, sino que escucharéis varios más. Pues yo voy a intentar ver desde mi punto de vista, tanto de podcaster como de oyente de muchos años, y voy a intentar ver si llego a alguna conclusión sobre este tema que os decía. ¿Qué hace bueno a un podcast? Pero claro, es que hay muchos criterios de los que partir, hay muchos baremos, ¿no? Puede ser bueno y que a mí no me guste o que a alguien no le guste, pero por eso dejaría de ser bueno, o un podcast malo le puede gustar a mucha gente también, y entonces eso ya no lo haría tan malo, porque si le gusta a mucha gente ya no sería tan malo. Entonces hay varias cosas que discutir y vamos a hacerlo poquito a poquito. A ver, para no enrollarme mucho, porque si no se me van a ir por las opciones, yo creo que un buen podcast debe tener 3 pilares básicos, ¿vale? 3 pilares básicos. Uno es buen sonido. Si no tiene buen sonido, jamás va a ser un buen podcast. Será un podcast aceptable, será un podcast, de mayor calidad, a lo mejor, pero para que sea un buen podcast, un podcast de calidad, tiene que tener un buen sonido. Es imprescindible. Ya no me refiero a que tenga mayor edición, mejor edición, más música, que pongan más sintonías, que pongan más secciones o menos. No. Calidad de sonido, que se escuche bien, que se escuche todo muy nítido, y cuando haya música, que se escuche bien la música, que no haya voces enlatadas, ni micrófonos malos, ni nada. Una muy buena calidad de sonido. Eso es imprescindible para que sea un buen podcast. El segundo pilar que debe tener un buen podcast son buenos contenidos. Y ahí es donde entrará después, según la opinión de cada uno, lo que es un buen contenido y lo que no. Luego entraremos. El tercer pilar son buenos comunicadores. ¿Vale? Son buenos comunicadores. Que aquí también entran los gustos, entra la subjetividad. ¿Qué es un buen comunicador? Un buen comunicador es aquel que habla todo de manera muy culta, con muchos tecnicismos, con expresiones literarias, y que te da una clase de literatura o de lengua española en cada episodio. Puede serlo, no tiene por qué no serlo, pero no son solo esos los buenos comunicadores, sino aquellos que consiguen transmitirte lo que quieren decir, transmitírtelo de manera eficiente y agradable, digamos, que tú entiendas lo que te quieren decir y que a la vez de cierta forma te atrapen con su oratoria,
¿vale? No tienes que quedarte embelesado, no tienes que enamorarte de cómo habla, pero sí que te atrape, que estés escuchando, que prestes atención. Si está hablando alguien y te distraes y te vas con otra cosa, y te pones a pensar en otros asuntos que tienes o cualquier distracción adicional, eso ya no será un buen comunicador. Será, pues eso, será mejor, será peor, pero no es un excelente comunicador. Ahí está la diferencia. Entonces, teniendo claro esos 3 pilares, pues ya, claro, bueno, antes de cambiar de tema, un buen comunicador puede ser también alguien que hable con tacos, con palabrotas, con eso. A ver, si le gusta a alguien, a quien le guste. Particularmente no, si alguien abusa de las palabrotas, de los vulgarismos y de un lenguaje soez, si es muy soez y vulgar, para mí no es un buen comunicador. Para mí no. Pero tendrá gente que le atrape o que le guste o que le enganche. Entonces, para esa gente será buen comunicador. Si cumple los otros 2 pilares, será un buen podcast. Pero un buen podcast para esa gente. Para esa gente. No puede haber un criterio objetivo para determinar un buen podcast. Objetivo no hay. Pero, ya digo, dentro de la subjetividad o aparte de la subjetividad, pues claro, lo del sonido sí que es más objetivo porque o se escucha bien o no se escucha bien. Eso no hay más que decir, no hay que discutir. O se escucha bien o no se escucha bien. O se escucha excelente o se escucha normal. Entonces eso, ahí lo tenemos todos más o menos claro. Y luego está eso. El comunicador, pues más o menos todos sabemos lo que es un buen comunicador. Ya digo, alguien que hable continuamente con tacos y con palabrotas, con expresiones vulgares, soeces, asquerosas, guarras, por mucho que te atrape, por mucho que te atrape o que te tenga enganchado o que te haga gracia lo que estoy diciendo, es difícil decir que es buen comunicador, ¿vale? Es difícil decirlo, sería hilar muy fino. Entonces, ahora sí, partiendo de la base de esos 3 pilares, buena calidad de sonido o excelente calidad de sonido, buenos contenidos y buenos comunicadores, si se cumplen esos 3 pilares básicos, pues tendremos un buen podcast. ¿Puede ser un buen podcast faltándole uno de los 2 contenidos, de los 2 pilares? Es difícil, ¿vale? Es difícil que sea, ya digo, lo que se considera un buen podcast, un podcast top. Para que sea un top, no tiene que tener los 3, sí o sí. No le puede faltar ninguno. Entonces ya, pues si queremos bajar de nivel, pues, o sea, de nivel, entiéndase, hablando categóricamente, pues si le falta alguno de los pilares, pues se puede quedar eso en un podcast bien, por encima de la media, aceptable, tal, normal, más que normal, ¿no? Porque tiene al menos 2 pilares, pero con un solo pilar, si solo tiene un pilar de los 3, pues ahí sería un podcast normal que destaca por una peculiaridad. Y sería un podcast normal. Vamos a la parte contraria. Que no tenga ninguno de los pilares. Un podcast que se escuche mal, que tenga malos contenidos y que tenga malos comunicadores. ¿Define eso a un mal podcast? Aunque a ti te guste. Es un poco, ya digo, es todo muy del gusto de cada persona, es todo muy subjetivo, pero yo en principio, desde mi punto de vista, yo diría que sí. Si no tienes ninguno de los 3 pilares, si careces de los 3, eres un mal podcast. Si no se escucha bien, si el contenido, si no es buen contenido, es contenido normal, vale. Entonces no sería si no es buen contenido, sino los 3 pilares al contrario. No que carezcas de ellos, sino al contrario. Si careces de ellos, es normal. Pero si son al contrario, si se escuchan mal,
Si tiene mal contenido y tiene malos comunicadores, obviamente es un mal podcast. Y ya está, es que no hay nada más. Si se escucha normal, contenidos normales y podcasters, comunicadores normales, es un podcast normal. Y poco más. Y ahora ya, para cerrar, ¿qué es un buen contenido? Eso es lo más difícil. Lo más difícil de determinar. ¿Qué es un buen contenido? Habrá gente para la que un buen contenido sea aquel que le esté enseñando algo que no sabe, algo que desconoce, algo con lo que está aprendiendo. Y eso será un buen contenido. Hay gente que un buen contenido puede ser, depende de la temática, depende del género, pues si es un podcast de humor, un buen contenido será aquel que te mantenga divertido, entretenido, riéndote durante todo el tiempo. Eso sería un buen contenido para un podcast de humor. Es que depende, claro, de la temática. Pongamos un ejemplo. No quiero poner muchos ejemplos, pero para que se entienda, ¿no? Y voy a irme a podcast más tops. El Casus Belli, por ejemplo, Casus Belli o Victoria Podcast, son podcasts con buen contenido, o sea, con buen sonido, con buena edición, con buenos comunicadores y con buen contenido. Los comunicadores son los que participan son personas de estas que te están contando una historia, te la están contando como si le hubiera pasado a ellos, como si lo hubieran vivido ellos, aunque sea temática, historia. En este caso es un podcast de historia, aunque sea una historia que la ha estudiado, que la ha aprendido, por lo que sea. Pero te está contando como si lo hubiera vivido esa persona misma. Y eso, la verdad, es que te embelesa y eso te engancha. Y el contenido es buen contenido porque te están contando historias. Se han documentado mucho. Se han documentado para hacerlo. Entonces, esto es un buen podcast. ¿Quiere decir eso que para que sea buen contenido tienes que documentarte siempre? No siempre, porque a veces tú vas a dar tu opinión. Pero lo que sí que podría decir que debe reunir un buen contenido es que sea contenido interesante para los oyentes. No vale simplemente decir, cojo este tema y hablo lo que a mí me parece de este tema, que es lo que estoy haciendo yo. Pero bueno, yo estoy intentando aportar algo de objetividad, ¿vale? Pero, no sé, por poner un ejemplo, la película de Flash, ¿vale? Al que la han estrenado hace poco, pues voy a hablar solo mi opinión sobre ella. Vale, es un contenido que está bien, pero es buen contenido. Otra cosa es que tú te hayas preparado más o menos, o que tú hayas dicho, pues aparte de decirte mi opinión, te voy a contar otras cosas sobre la película que quizás no sepas, o quizás sí sepas, pero igualmente te resulten interesantes al escucharlas, o cosas así. A eso me refiero. O alguien que diga, no sé, pues ya hemos tocado temática de historia, ya hemos tocado temática de cine, pues imaginaos, salud mental. Pues voy a hablar sobre la depresión. Vale, ¿desde qué punto de vista? ¿Eres psicólogo? No. ¿Eres psiquiatra? No. ¿Eres enfermo? ¿Has pasado la enfermedad o estás enfermo tienes depresión? No. Yo es que conozco gente que ha tenido depresión y voy a hablar de lo que me parece que es la depresión y tal. A ver, puede ser interesante lo que tú cuentas y tu punto de vista, pero yo no lo consideraría buen contenido, porque simplemente estás dando tu opinión y para que se entienda el ejemplo, de bar, me voy al bar con los amigos o me junto con los amigos y con las amigas y nos estamos tomando algo y mientras hablamos de esto, pues eso no tiene por qué ser buen contenido. Que le guste a gente y que lo escuche, sí, pero buen contenido, pues yo tampoco diría que es estrictamente. Y bueno, más o menos eso es para lo que os quería decir, y además me quedo sin tiempo de los 15 minutos que tengo establecidos para los programas de reflexión. Espero vuestra opinión, espero que comentéis mucho en este episodio y nos escuchamos en otro episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos, chao.